Bien, entonces bienvenidos a la clase de electrónica. Vamos a empezar con este ejercicio que nos dice diseño un filtro pasa bajo ajustable de primer orden con ganancia en CD de 10 y con un ajuste de 0 hasta un kilohertz, ¿no? Bien, a ver, revisemos cómo podemos realizar este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer, como nos pueden ver, tenemos una resistencia de desalimentación entre los dos operacionales y vamos a ver cómo se hacen los diseños para filtros. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente, es del análisis, ¿no? Por etapas. Entonces voy a ponerle, esto va a ser mi primera etapa y esto va a ser mi segunda etapa. Como pueden ver, aquí hay valores, pero esos son unos valores, vamos a ver cómo se pueden calcular o si se pueden variar. Entonces lo primero que yo voy a hacer es analizar la etapa 1. Etapa 1. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos el análisis? Ya saben que para lo que son amplificadores operacionales siempre se hace análisis de corrientes, ¿no? Entonces, o sea, por ley de nodos, ¿no? Entonces voy a ver, el primer caso sería, a ver, nos pondremos variables, perdón. Este de acá va a ser mi variable voltaje V1 y esta salida de acá va a ser mi voltaje V2. ¿Qué otro voltaje necesito? Ya sería todo, ¿no? Entonces aquí tenemos mi voltaje negativo 1, lo pondré, mi voltaje positivo 1. Aquí va mi voltaje de entrada negativo 2 y esto va a ser mi voltaje positivo 2. De esta manera ya estaríamos poniendo nuestras variables para el análisis, ¿no? Veamos, entonces voy a tener, esto va a ser para lo que es, voy a entrar la entrada negativa, lo haremos paso por paso, entonces voy a poner en la entrada negativa. En la entrada negativa de la etapa 1. En la entrada negativa de la etapa 1 que tenemos, como pueden ver ahí, simplemente va a ser 0 menos la resistencia RA. Bueno, eso me estaba olvidando igual. Aquí ya tienen valores las resistencias, ¿no? Pero yo lo voy a poner, este va a ser RA, este que sea C y este que sea R. Y este igual va a ser R, ¿no? Y esta lo voy a llamar la resistencia de potenciómetro. Esta no es una resistencia de potenciómetro. Y esta resistencia lo voy a llamar una resistencia Rx. Que luego, como pueden ver, esa resistencia se coloca simplemente para que cuando llegue el potenciómetro a 0, no existe eso, ¿no? Para que no permitir que la ganancia sea de 0 igual. Porque no es recomendable. ¿Ya? Entonces, seguiremos. Esto va a ser 0 sobre RA dividido entre ¿qué? Perdón. No, estoy equivocando, esto sería el voltaje, ¿no? Va a ser 0 menos el voltaje especificado. El voltaje especificado es voltaje negativo, ¿no? Voltaje negativo 1, dividido entre la resistencia RA. Esto va a ser igual a ¿qué? A el voltaje negativo 1 menos el voltaje 1, ¿no? Todo esto dividido entre RF y ya. Ya lo tenemos, entonces eso. Lo vamos a reducir un poco, lo voy a poner entonces el voltaje negativo que va a ser igual. Bueno, en este caso siempre se llega al voltaje final. Entonces vamos a hallar primero V1. Ven donde V1 va a ser igual a ¿qué? Si hacemos el análisis, va a ser el voltaje negativo factorizado multiplicado por la resistencia RF sobre la resistencia RA. Y esto más 1, ¿no? Eso sería. A ver, sí, estamos en lo correcto. Entonces, como pueden ver, esta parte estaríamos hablando de una realimentación positiva, ¿no? Bueno, en este caso, perdón, una amplificación no inversora, ¿no? No lo invierte. ¿Ya? Esa es la entrada positiva. Ahora vamos a la entrada negativa. En la entrada negativa, a ver qué nos dice. La entrada negativa nos estaría indicando que, perdón, la positiva sería, ¿no?
nos estaría indicando que el voltaje de 1, o sea, el voltaje de entrada, perdón, menos el voltaje positivo 1, esto igual negativo 1, está dividido entre la resistencia R1 y luego esto está igualándose a lo que sería el voltaje de entrada, bueno, el voltaje positivo 1 menos el voltaje de salida, que es de sub 0. Todo esto divide entre la resistencia R2. Donde de la misma manera lo que yo voy a hacer es voy a deducir cuánto sería mi voltaje de salida. O mejor voy a decir el voltaje positivo porque como sabemos en esta etapa no nos olvidemos que los amplificadores operacionales tienen una ecuación que siempre se va a compensar, que es que el voltaje positivo tiene que ser igual al voltaje negativo 1, y esto normalmente bueno, son iguales nada más. Y aparte de eso no nos olvidemos que en esas entradas existe alta impedancia, por lo tanto no hay corriente, ¿no? Entonces eso nos ayuda al análisis a ser más rápido, ¿no? ¿Ya? Entonces continuaremos. Yo voy allá entonces el voltaje positivo y ya con esa ecuación que lo iguala por medio de los amplificadores operacionales voy a obtener cuánto debería ser. Entonces voy a decir que el voltaje positivo, lo voy a volver todo positivo, entonces vamos a factorizar. Voy a tener 1 sobre R2 más 1 sobre R1. Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a el voltaje de entrada dividido entre R1 más el voltaje de salida dividido entre R2. Ya que tenemos esto, entonces ahora yo voy a ver cómo lo podemos resolver. Acá, si se dan cuenta, vamos a tener el mismo denominador. Simplemente, a ver, lo voy a seguir resolviendo. Voy a tener que mi voltaje positivo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a multiplicado, lo pondremos esto primero, R1 más R2, esto divide entre R1 por R2. Y esto de la misma manera voy a tener el voltaje de entrada multiplicado por R2 más el voltaje de salida multiplicado por R1. Y esto dividido entre R1 más R2, ¿no? O bueno, en este caso por R2. De acá yo simplemente voy a simplificar esta parte. Y ya, con eso ya tendría, entonces voy a tener que el voltaje positivo va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Mi voltaje positivo me estaría quedando que es igual a el voltaje de entrada por R2 más el voltaje de salida por R1, todo dividido entre la suma, ¿no? De R1 más R2. Ya con eso entonces hemos obtenido el voltaje positivo más, pero no lo puedo reemplazar como se dan de cuenta porque tengo en este caso todavía la otra parte, ¿no? De cómo sería el análisis. Además tengo que hallar B1, ¿no? Pero ya tenemos algo que podemos trabajar, ¿no? Bien, por ahora estas son mis ecuaciones que he obtenido de la primera etapa. Entonces esto va a ser mi ecuación número 1 y esto va a ser mi ecuación número 2. Ahora vamos a pasar al análisis de la segunda etapa. La segunda etapa. Para la segunda etapa lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente voy a hacer, bueno, hay primero un análisis del potenciómetro que hay que hacer, que eso lo voy a hacer aquí ahorita, antes de comenzar la segunda etapa. Entonces decimos análisis potenciómetro.
y les voy a explicar cómo funciona. El potenciómetro lo que hace simplemente es, al momento de variar la resistencia, divide la resistencia en un porcentaje. Entonces, a esa resistencia yo lo voy a hacer así. Lo único que hacemos es dividir esa resistencia en dos pasos. ¿Ya? Y luego de eso hacemos el respectivo análisis. Por ejemplo, aquí va a estar mi voltaje de entrada B1 y aquí va a estar mi voltaje de salida que va a ser B2. Ahora, como les digo, el potenciómetro lo que hace es dividir la resistencia. ¿Ya? Como pueden ver, el potenciómetro se puede estar en la mitad de la resistencia, entonces yo puedo decir esto. Aquí va a ser una resistencia RA y esto va a ser una resistencia RB y aquí tenemos al final una resistencia RX. ¿Ya? Pero la resistencia RX para este caso solo se considera cero porque solamente es una resistencia de protección, no me va a afectar en nada, ¿ya? Voy a aproximar cero, pero solamente como resistencia de protección, solamente me ayuda a que no llegue al tope final cuando variemos, y solo de esa manera me estaría ayudando. No lo tengo que considerar de otra manera, entonces por eso lo estoy variando a cero. Ahora lo que les estaba comentando era de la siguiente manera. La resistencia de potenciómetro, bueno, RA y RB, ¿a qué sería igual? RA va a ser igual a N-1, bueno, perdón, 1 menos N. Donde, en este caso, estamos hablando de porcentajes, va a ser 1 menos N de la resistencia del potenciómetro. ¿Por qué 1 menos N? Porque la resistencia RB va a ser igual a N multiplicado por la resistencia del potenciómetro, donde siempre decimos que N va a variar entre 1 y 0. Ese sería el porcentaje, ¿no? En este caso es relacionado a 1. Entonces, de esta manera ya puedo obtener yo ¿qué? El voltaje B2. ¿Cómo voy a obtener el voltaje B2? Voy a poner simplemente división de tensión. B2 va a ser igual a RB dividido entre RA más RB, y esto multiplicado por el voltaje de entrada B sub 1, ¿no? Entonces, si reemplazamos esta ecuación, voy a tener que el voltaje B2 va a ser igual, en vez de RB voy a colocar lo que les he dicho, que es N veces la resistencia del potenciómetro, dividido entre la suma de RA y RB, donde la RA y RB sumados te tiene que dar la resistencia del potenciómetro. Entonces, eso es lo que tendríamos. Todo eso multiplicado por B1. Se va a simplificar lo que es la resistencia del potenciómetro, y voy a tener que simplemente haber sido N por B1. Entonces, ¿para qué me sirve el potenciómetro? Simplemente me sirve para variar el valor del voltaje, como pueden ver, para la siguiente etapa. Bien, ya tengo entonces aquí una ecuación más. Esta la voy a llamar ecuación número 3. Y ya con eso estaremos completando, ¿no? Esto es para casos a continuación. Entonces, ahora lo que voy a proceder a hacer es, ahora sí, analizar la etapa número 2. Y vamos a también ver ya cómo sería el resultado de salida y hacer un pequeño análisis también de lo que nos pide, ¿no? Por ejemplo, nos pide la ganancia en CD. Vamos a averiguar a qué se refiere con eso y lo vamos a explicar igual. A ver, continuando entonces en la etapa número 2, lo que yo voy a hacer es igual análisis de nodos o análisis de corrientes. Lo que va a pasar ahora sí es de B2, del voltaje B2, esto menos el voltaje B negativo de la segunda etapa. Esto dividido entre la resistencia, en este caso le he llamado R. Tiene que ser igual a el voltaje B negativo de la etapa número 2 menos el voltaje B sub 0 dividido entre la resistencia. En este caso, la impedancia 1 del capacitor, que es 1 sobre SC. Ya con esto, entonces, hemos obtenido justamente esa ecuación. Bien, entonces, el voltaje negativo, que es igual, esto es 0, esto es 0. Entonces, yo lo que voy a hacer es simplemente voy a determinar el valor de B2. Bueno, el valor de B sub 0 mejor. B sub 0, entonces aquí va a ser igual. B sub 0 va a ser igual a SSC. Va a pasar a dividir, entonces voy a tener que va a ser menos el voltaje B2
multiplicado por 1 sobre SRC. Normalmente siempre ponemos la S adelante, ¿no? Y ya sería entonces nuestra ecuación, y eso es todo, ¿no? ¿Por qué este es de 0? Porque está yendo a tierra, porque acaso eso también lo estamos analizando. Esta sería mi ecuación número 4. Ya con esto entonces ya tengo todas las ecuaciones necesarias, porque ya no puedo generar más. Lo único que hago ahora es decir lo siguiente. Voy a decir la ecuación, en este caso, 3, la ecuación 3, la ecuación 2 y la ecuación 1 en la ecuación 4, que es la que me está representando igual de la misma manera. Ya, entonces voy a tener que este va a ser mi voltaje V0, va a ser igual a menos el voltaje V2 multiplicado por, bueno, mejor coloco antes la constante, 1 sobre SRC multiplicado por V2, donde V2, si se acuerdan, es N por V1, ¿no? Que es la ecuación número 3. Yo voy a poner N, pero V1 también es la ecuación número 1, si se acuerdan, ¿no? Que va a ser voltaje negativo multiplicado por RF sobre, va a ser RF sobre RA más 1 y listo. Y esto va a ser en este caso multiplicado por el voltaje negativo, que es igual al voltaje positivo. Entonces eso igual lo voy a reemplazar, que es la ecuación número 2, que va a ser el voltaje de entrada por la resistencia R2 más el voltaje de salida por la resistencia R1. Todo se divide entre R1 más R2. Ya con esto entonces habría terminado todo. Y como pueden ver, lo único que tengo que hacer es despejar V sub 0. A ver, veamos entonces cómo puedo despejar V sub 0. Voy a distribuir los valores, entonces voy a tener que esto va a ser V sub 0, va a ser igual a SRC, lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Y así de esa manera tampoco me hace más sencillo, ¿no? Entonces voy a tener, esto va a ser menos SRC, todo se divide entre N. Ya dividido entre RF más, aquí le pondremos igual, RF sobre RA más 1. Entonces estoy pasando todas las variables, en este caso las constantes que están multiplicando. Y ahora va a ser, esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a BDI, bueno, igual lo voy a dividir, voy a tener BDI multiplicado por R2 dividido entre R1 más R2. Y esto más V sub 0 multiplicado igual por R1 sobre R1 más R2. ¿No? Entonces ya tendría esa ecuación que me estaría generando donde vaya a despejar el voltaje de salida. Ahora este voltaje de salida, ¿cómo lo compruebo? Simplemente ahora despejamos, ¿no? Va a pasar al otro lado con negativo y me voy a quedar así. Me estaría quedando que voy a factorizar el V sub 0 y adentro voy a tener lo siguiente. SRC dividido entre N por lo mismo, ¿no? Que va a ser RF sobre RA más 1. Voy a factorizar el signo, entonces vamos a tener menos voltaje V sub 0. Y esto va a ser R1 sobre R1 más R2. Esto va a ser igual a ¿qué? A BDI por R2 sobre R2 más R1. Bien, entonces ya puedo despejar entonces el valor de la ganancia
y vamos a ver cómo me estaría quedando. Lo que me pide, como les dije, es entonces la ganancia, en este caso en CD, y vamos a averiguar eso y cómo se hace. Y la ganancia en AC, ustedes saben que simplemente es la variable que funciona para elevar o no en lo que es en función a la frecuencia, la onda, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esta parte, yo voy a continuar. ¿Qué podemos hacer? Este R2 lo voy a pasar a dividir al denominador, o sea, me va a quedar algo así, ¿no? Voy a tener que el voltaje V sub 0 va a ser igual a ¿qué? El voltaje V sub 0 va a ser igual a, como les decía, este R2 lo voy a pasar a dividir y va a quedar de la siguiente manera. Voy a tener 1 sobre R2 sobre R1 más 1, ¿no? Es R2, R1 sobre R2 sería, ¿no? En este caso. Ya, entonces esto va a ser R1 sobre R2 más 1 por 1 sobre el denominador, que ahí lo tenemos. De la misma manera yo lo voy a ordenar, de tal manera que me dé un poco más entendible la cosa. Entonces voy a tener SRC dividido entre N multiplicado por RF sobre RA más 1. Más 1 sobre R2 sobre R1 más 1. Y tendría eso. Y ya tenemos este resultado, donde de aquí igual vamos a ir deduciendo. En este caso voy a tener B sub 0 va a ser igual a ¿qué? Si reducimos un poco más, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Esto lo voy a mantener. 1 sobre R1 sobre R2 más 1 dividido entre... me está olvidando decir un negativo, ¿no? Un negativo es acá, negativo estaría acá. Y si continuamos con esto, va a pasar a multiplicar y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Normalmente lo que se hace es que el denominador se vuelva 1. A ver, vamos a hacer eso, ahorita vamos a ver cómo se hace. Vamos a tener S, RC, más multiplicado por... a ver un momento. Volveremos a hacer. Vamos a tener que va a ser S por RC multiplicado por R2 sobre R1 más 1. Esto más el otro va a ser N por RF sobre RA más 1. Y esto arriba va a ser la multiplicación de ambos, vamos a tener que hacer R2 sobre R1 más 1 y esto multiplicado por N por RF sobre RA más 1. Y ya lo tendría el resultado, ¿no? Eso sería entonces el resultado que estaría obteniendo, donde vamos a obtener esto, que B sub 0 va a ser igual a ¿qué? B sub 0 va a ser igual a SR2 y R1. Es muy similar a este otro, pero en este caso los denominadores, los numeradores se estarían simplificando y voy a tener simplemente que va a ser R2 dividido entre R1 negativo por lo que sería igual la ganancia, esto va a ser N por la resistencia RF dividido entre la resistencia RA más 1. Y esto multiplicado por esto vamos a tener lo siguiente, ¿no? Por SCD R2 sobre R1
A ver, simplificando esta parte, bueno, ahora vamos a dar un poco de espacio. R2 sobre R1 más 1, esto más N multiplicado por RF sobre RA más 1. Ahora sí, ya lo tendremos entonces la ecuación y ahora sí vamos a analizar lo que estamos comentando de que en el caso de la ganancia como es que haríamos, ¿no? Ya, lo que se hace es lo siguiente, en este caso cuando decimos que la ganancia tiene que ser igual a 0, o sea en el caso de análisis de la ganancia de etapa AC, ya, entonces hacemos el análisis respectivo en DC. Cuando hablamos de corriente continua, lo que estamos hablando es que no va a influir las frecuencias. Cuando no influye las frecuencias, decimos que S es igual a 0, ¿no? Porque S, ¿a qué es igual? S, si no se acuerdan, es J por W, ¿no? Esa es la notación, que es el imaginario por W, donde W es lo mismo que decir, si se acuerdan igual, W es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es igual a 0, o sea, cuando estamos diciendo estamos hablando de en este caso voltaje en continuo, estaríamos obteniendo el siguiente resultado. Yo lo voy a poner acá, B sub 0, si es que es 0, eso más lo colocaré aquí, si la frecuencia es igual a 0, estaríamos obteniendo la ganancia en AC, ¿ya? Esta es la ganancia en DC, perdón, en DC, ¿no? Ganancia en DC. Entonces la ganancia en DC me estaría quedando de la siguiente manera, voy a tener menos R2 dividido entre R2 dividido entre R1 multiplicado por N y esto multiplicado por la resistencia RF más 1 sobre la resistencia RA, ¿no? La RF. Ya está multiplicado. Ahora si ese es 0, entonces ya no me va a quedar 1 sobre N multiplicado por RF respecto a RA más 1. Entonces estaría obteniendo la ganancia en DC, donde la ganancia en DC, si analizamos este circuito, bueno, en este caso esta ecuación, estaría quedando lo siguiente, ¿no? Voy a simplificar este valor y la N también. Entonces, en general, solo me queda eso, ¿no? Que el voltaje B sub 0, bueno, aquí me estoy olvidando el B sub B, ¿no? Aquí estaría el B sub B, dividiendo. Va a ser igual a menos R2 sobre R1 por B sub I. Entonces ya obtenemos la ganancia en sí. Tal y como nos dice en el ejemplo, nos dice que la ganancia en DC, en DC, o perdón, sí, en DC, ¿no? En DC 10, ¿no? En DC. Entonces, vamos a calcular. Y voy a decir que en este caso la ganancia normalmente se toma en cuenta el positivo, que sea positiva, ¿no? Entonces no se preocupen, esto simplemente va a ser R2 sobre R1 y la ganancia que me da obviamente está en valor absoluto, entonces tiene que ser igual a 10. Lo que se ha hecho en este caso, si se dan de cuenta, para que sea igual a 10 la ganancia entre R1 y R2, se ha puesto simplemente resistencia de 100K respecto de 10K, entonces de ahí es el análisis. Ustedes pueden poner cualquier valor, pero creo que es el más sencillo. Entonces continuaremos con ese análisis que se ha hecho. Entonces voy a tener que R2 tiene que ser igual a 10 veces R1, ¿no? Donde yo de acá puedo decir que R1 es igual a que, yo me estoy dando este valor por si acaso, es igual a 10K, 10 kilo ohms. Por ende, R2 me va a dar igual a que a 100K, 100 kilo ohms, ¿no? Como pueden ver ese aspecto. Ahora, ¿cómo hacemos para el siguiente caso? Donde nos dice que la frecuencia tiene que ser igual a 1 kilohertz. Entonces nosotros hacemos que el caso máximo. Ya les dije que en este caso el valor de n puede hacer que varíe ese 1 kilohertz hasta 0. Ahorita lo vamos a analizar esa parte. Ya, entonces vamos al análisis de frecuencias. Para el análisis de frecuencias, aquí al lado lo voy a hacer.
Lo que vamos a hacer es simplemente, tal y como veíamos anteriormente, que el nodo, en este caso el denominador de donde se encuentra, en este caso la variable s tiene que ser igual a 0. Entonces yo voy a hacer eso. Voy a decir que SCR multiplicado por R2 respecto a R1 más 1 más N multiplicado por RF sobre RA más 1, todo eso tiene que volverse igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí estamos diciendo, en este caso, ¿qué estaríamos diciendo? Que vamos a ver, determinar la frecuencia cuando pasa el evento. Es lo mismo que lo que hemos hecho hace rato, ¿no? Cuando la frecuencia sea igual a 0, ¿no? Pero en este caso es diferente. Es cuando va a haber una determinada frecuencia, cuando se va a volver 0 la ganancia, en este caso en DC. A eso se refiere cuando igualamos a 0. Y vamos a ver cuál es esa determinada frecuencia. ¿De qué manera? Voy a despejar en este caso el S. S va a ser igual a menos N multiplicado por RF respecto a RA más 1, y esto dividido entre lo que sería CR multiplicado por R2 respecto de R1 más 1. Bien, entonces acá no nos olvidemos que esa que es igual a J por W, y W es igual 2 veces pi por F, ¿no? Lo que vamos a hacer en este caso, lo que se hace es lo siguiente: se desaparece el signo negativo. Bueno, hay un procedimiento en que hace que simplemente se elimine esto con esto, o sea, el imaginario, y lo último es simplemente despejar la frecuencia, ¿no? Es algo sencillo, no es nada complicado, pero luego lo vemos. Esto va a ser entonces 1 sobre 2 veces pi multiplicado por N sobre CR por la resistencia RF sobre RA más 1. Y esto dividido entre R2 respecto a R1 más 1. Como pueden ver, esas dos son las ganancias individuales de lo que son los amplificadores operacionales, ¿sí? Por ejemplo, por etapa, ¿no? Por ejemplo, es para la etapa, en este caso, número 1, y esto es de la etapa número 2, ¿no? Primera etapa, para no confundir. Y esto es segunda etapa. Su ganancia, ¿no? Ganancia, por si acaso. La ganancia. Entonces, todo eso dice la ganancia, y yo sé que la frecuencia en este caso, esta frecuencia tiene que valer 1 kHz. ¿Cuándo va a valer 1 kHz? Ese es en el máximo caso, cuando lo que n tiene que ser igual a 1, ¿no? Cuando n es igual a 1. Porque cuando n sea igual a 0, obviamente la frecuencia va a ser 0, ¿no? Entonces, eso también se deduce de esa manera. Yo voy a seguir deduciendo, entonces, ¿qué voy a decir? Si es 1 kHz, y esto va a ser la relación de las etapas. Miren, esto va a ser la ganancia 1, ¿no? Y esto va a ser la ganancia 2. Así lo voy a dejar. Entonces vamos a poner la ganancia 2 respecto a la ganancia 1 multiplicado por la frecuencia, y esto multiplicado igual por 2pi. Tiene que ser igual a ¿qué? A 1 sobre CR, ¿no? 1 sobre CR, donde yo que quisiera determinar, normalmente lo que determinamos es el valor que nos damos es el valor de C. ¿Por qué nos damos el valor de C? Yo voy a colocar ahorita eso. Me estoy dando un valor, aquí lo voy a colocar, un valor. En este caso vamos a usar el mismo valor que se han dado en este circuito. En este circuito se da 0,1 microfarads, no hay problema. ¿Por qué nos damos normalmente el valor del capacitor? Porque el capacitor tiene menor cantidad de valores variables de los que se puede escoger. Entonces, por eso se prefiere dar un valor del capacitor cualquiera para el diseño, ¿no? Porque ya luego resistencias tenemos variada cantidad de valores para generar, ¿no? Entonces, yo voy a determinar entonces cuánto debería ser R. R debería ser igual, ahorita les explico igual cómo estoy haciendo esta parte, 1 sobre C por la ganancia A sub 2 respecto a la ganancia A sub 1
multiplicado por la frecuencia y esto multiplicado por 2 veces pi, ¿no? Ahora, como pueden ver, solamente hay una frecuencia. Puede ser una frecuencia de corte, de pasa alto o pasa bajo. Igual vamos a verificar cómo se determina eso, ¿no? Si es un circuito pasa, en este caso, si es un filtro pasa alto o pasa bajo, rechaza banda o en este caso pasa banda, ¿ya? Entonces, primero hallaré el valor de R. Como ya sé cuánto vale C, como ya sé cuánto vale el valor de C, y también ya sé cuánto, bueno, A1 y A2 me estaría faltando. Aquí lo haremos. Primero ese valor de A1. A ver, A1 va a ser igual, como pueden ver, A1 sería RF sobre RA. Esto es más 1, ¿no? Y el otro era A2 es igual, similar, R2 sobre R1 más 1. Ya, entonces para este caso ya nos hemos dado tanto R2 como R1 para que nos salga la ganancia. Esto tiene que ser igual a 11. Eso ya sabemos que es 11. Ahora para RF y RA más 1, de la misma manera nos podemos dar valores. ¿Sí? Porque en este caso eso sí es más sencillo. No hay necesidad, no hay un diseño que especifique cuánto debe valer. Y como se dan de cuenta, aquí lo ha puesto de 680 y 10, ¿no? Entonces haremos eso. Vamos a poner esos valores. Y yo voy a decir que en este caso RF 680 y los otros 10, entonces va a quedar ¿cuánto? 68, ¿no? 68 más 1 va a estar, esto me va a quedar 69. ¿No? A ver, revisaremos. 680K dividido entre 10, 68 más 1, 69. ¿No? Entonces ya tengo las ganancias individuales. Voy a proceder a reemplazar y voy a tener en este caso el valor de R. ¿Cuánto debería ser? Esto va a ser 1 sobre 2pi por lo que sería la frecuencia, que es 1 por 10 a la 3, por las ganancias individuales, donde la ganancia 2 es 11, dividido en 3, 69. Ya. A ver. Cierto, me estoy olvidando el capacitor. Por 0.1, esos microfaradios. Y esto me da un valor de aproximadamente 10K, ¿no? Yo estaría obteniendo el valor que sería 10 kiloohmios. Sí, el valor más aproximado es porque me sale 9,98, entonces solamente sería eso, ¿no? Ya, bueno, eso sería entonces el diseño respecto a de cómo se realiza. Y como pueden ver, ya les dije el valor de n. Si varía el valor de n, en este caso no estaría afectando en nada, ¿no? Solamente sería la relación que estaría. Como pueden ver, aquí está, nos ha dado el 10K, creo que se decía el valor de n, digo el 9, 10K, y aquí va a estar, se pone 10K, es por si acaso esto se pone para la compensación de corriente, no nos olvidemos eso. ¿Sí? Y con eso ya habíamos terminado el diseño para un circuito, ¿no? Antes de que terminemos este análisis, lo que quiero hacer es ahora demostrar lo siguiente. Demostración de cómo es un circuito, o bueno, de cómo identificamos que es un filtro pasa alto, pasa bajo, si nos da un circuito cualquiera y nos pide justamente la realización de ese detalle. Lo que se hace es lo siguiente. Vamos a poner acá nuestra gráfica. No, bueno, no es necesario. La ecuación. La ecuación es la siguiente, ¿no? Esta es la que hay. Esta ecuación, por si acaso, lo voy a poner en un recuadro porque es bastante importante. Ya, entonces eso es lo que yo voy a copiar.
A ver, ahora sí determinaremos cómo es que funciona esto. Lo que se hace es lo siguiente. Eh, a todo esto yo lo voy a aplicarle un límite. Voy a aplicar un límite. Miren, el límite son dos límites, ¿ya? Límite cuando s tiende a cero y cuando el otro límite cuando s tiende a infinito. Entonces vamos a ver el límite. Ah, bueno, esto es la ganancia, ¿no? No nos olvidemos, esto es b sub 0 sobre b sub i. Entonces, si aplicamos el límite específico cuando s tiende a cero, entonces también estaríamos diciendo el límite cuando s tiende a cero de la ganancia, en este caso, ¿no? De voltaje de todo ese componente. Si s tiende a cero, ¿qué me estaría quedando? Me estaría quedando lo que les he comentado anteriormente, ¿no? Va a ser S por R2 respecto a R1 por N, bueno, solamente eso, ¿no? R2 y R1. ¿Esto qué me está diciendo? Que en el infinito va a tener un valor, esta ganancia se va a mantener con un valor específico, o sea, va a mantener un valor específico, ¿no? Cuando digo S tiende a infinito, estamos diciendo para frecuencias altas, ¿no? Ahora vamos a aplicar lo mismo. Un momento. No, me estoy equivocando. Ya, ahora lo mismo voy a hacer y voy a hacer cuando s tiende a infinito. Esto se llama determinación de, de los puntos finales e iniciales, ¿no ve? Esto igual se lleva en una materia donde no se dio justamente para determinar estas cosas, que son cómo se comportaría en el infinito, ¿no? Ahora, cuando s tiende a cero, s de infinito se tiende a infinito, ¿qué va a pasar, no? De la misma manera, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Voy a tener esto dividido y voy a tener que es el límite cuando s tiende a infinito, ¿no? Ahora, miren, si se dan cuenta, cuando s tiende a cero es cuando las frecuencias, bueno, eso creo que lo estaba diciendo al revés, cuando las frecuencias son aproximadamente cero. Esto son cuando las frecuencias son aproximadamente, o sea, van tendencia hacia cero tienen ya. Y aquí son las frecuencias van de una tendencia hacia el infinito, o sea, muy grandes, ¿no? Entonces, de esa manera se tiene que interpretar. ¿Qué va a pasar en este caso? Esto va a ser el límite de la ganancia de voltaje y esto va a ser igual a ¿qué? Si S tiende a infinito, toda esta parte se va a hacer igual 1 sobre infinito, que te va a dar 0, y esto te va a dar 0. Entonces, ¿qué estaríamos obteniendo con ese resultado? Ahorita les explico. Estaríamos diciendo lo siguiente. Me voy a poner mi gráfica. Lo que estaríamos diciendo es lo siguiente, ¿no? Cuando tiende a 0 va a tener un valor que va a ser un valor de ganancia que va a ser R2 respecto a R1, ¿no? Negativo. Bueno, eso sea la ganancia, está invirtiendo nada más, ¿no? Pero si aplicamos con logaritmos, vamos a tener esa ganancia específica, ¿no? Y eso va a ser la ganancia. Ahorita estoy en el diagrama de Bode. Pero va a haber una frecuencia que ya hemos hallado que va a hacer que se vaya a cero, ¿no? Esta va a ser la frecuencia de corte, justamente es la frecuencia de donde empieza a hacer ese procedimiento, ¿no? Que es la que hemos deducido acá, ¿no? O bueno, en este caso la que hemos indicado. Y como pueden ver, aquí las frecuencias estarían yendo hacia cero, ¿no? Entonces, cuando van hacia cero, a partir de la frecuencia de corte, se van a multiplicar esas ganancias de voltaje con esa frecuencia, se van a multiplicar por la ganancia en DC que hemos obtenido. Mientras que si las frecuencias tienden a infinito, esas frecuencias se van a multiplicar por la ganancia que estaríamos obteniendo, que ahorita es 0, ¿no? Entonces, de eso se trata, en este caso, el ejercicio. Y como pueden ver, este es un filtro pasa bajo, ¿no? Este es un filtro pasa bajo. Así de simple es el resumen, ¿no? Ahora, esto también se lo tienen que hallar la ganancia, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cómo se halla esa ganancia? Hallamos la ganancia, en este caso, ¿se acuerdan, no? Que es 20 veces logaritmo de la ganancia. 20 veces logaritmo, esto en dBs, ¿no? De la ganancia de AB. Eso es lo que normalmente se pone, el valor aquí, ¿no? En el circuito, en este caso en el diagrama de Bode.
¿no? O de ganancias. Esto va a estar en dBs y esto va a estar en Hertz. Y con esto habríamos terminado este ejercicio de cómo se realiza el diseño para este tipo de circuitos que son, en este caso, de primer orden, ¿no? Para un filtro de primer orden.